la Madre María Ignacia Belagamba y la Madre Cor María Brullolo, con gran disponibilidad y alegría partieron de Roma el 4 de agosto de 1952 y llegaron a México el 20 de septiembre del mismo año. Fueron acogidas por los sacerdotes paulinos y también algunos días por las hijas de San Pablo. Las madres inician la misión en el seminario de la Sociedad de San Pablo, ubicado en la colonia Mixcoac, en el Distrito Federal. Un año después, en 1953, llegaron la Madre Crisantina Coleta y la Madre María Oliva Catapán, que del mismo modo iniciaron a desempeñar el apostolado con dedicación en la Sociedad de San Pablo. Posteriormente llegaron otras hermanas. Después de un periodo de cruel persecución a la Iglesia Católica, aunque las relaciones Iglesia-Estado se veían moduladas por los arreglos acordados, pendía el riesgo de que en cualquier momento se recrudeciera de nuevo la posición antirreligiosa. Dadas las circunstancias políticas, aconsejaron a las madres entrar a México vestidas de laicas, es decir, sin el hábito religioso. En los apuntes históricos de la provincia está escrito: sentimos mucha pena no poder entrar con el hábito religioso, pero estamos contentas, porque la obra es voluntad de Dios. En 1954, la Madre Oliva Catapán, siendo superiora, recibe una carta del primer maestro donde les dice que compren un terreno ofrecido por el padre Bandini, Paulino. El fundador añade: en poco tiempo lo verán lleno de bellísimas vocaciones y fecundo apostolado. Las madres compraron el terreno para la futura casa, aunque aún no tenían los medios para construirla, comenzando como en Nazaret, en la pobreza, pero llenas de confianza en las palabras del primer maestro. En 1955 la joven comunidad recibió la primera visita del fundador. En el mismo año, el 8 de diciembre, llegaron las primeras 6 jovencitas para formar parte de la primera comunidad. Con estas se abre la puerta a todas aquellas que le seguirán. 3 de ellas fueron enviadas a Roma para continuar su formación allá. La hermana María Paulina Beltrán fue una de ellas y se convirtió en la primera profesa mexicana, el 25 de marzo de 1959. El primer noviciado inició formalmente el 5 de enero de 1959, haciendo la profesión religiosa el 6 de enero de 1960. Este primer grupo recuerda que los primeros días del noviciado fueron difíciles para ellas y también para su maestra, la Madre Marcela Bolsón, porque ella estaba aprendiendo el español, entonces no sabía cómo hablarles. Así el idioma, la cultura, las costumbres, al inicio fueron difíciles de entender, pero en el diario compartir todo se transformó en un motivo de alegría, porque amaban su vocación. Así, conforme las jóvenes llegaban, las madres buscaban de transmitir la espiritualidad, la misión y vocación de la pía discípula. Además de enseñarles en el taller de confección, bordado, orfebrería, cerámica, fabricación de hostias para la misa, cocina, etc. De modo que la comunidad crecía y progresaba en todos los niveles. En estos primeros años, la comunidad fue visitada varias veces por el primer maestro y por la Madre Lucía Ricci. El compromiso apostólico lleva a las pías discípulas a desarrollar las obras en respuesta a las necesidades de la Iglesia.